puede llegar la curiosidad de un adolescente? En la mayoría de los casos la respuesta es bastante lejos. Pero en esta historia fue mucho más lejos de lo que nadie podría haber imaginado. Esta es la historia de David Hahn, un chico que, con apenas 17 años, logró construir un reactor nuclear funcional, en el cobertizo del jardín de su madre. Sí, un reactor nuclear, real. Y lo peor, nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. El aire en los suburbios de Michigan olía a óxido y químicos, mezclado con el césped recién cortado. En 1994, en un pequeño cobertizo detrás de una casa, un adolescente de 17 años llamado David Hahn estaba transformando ese espacio en algo que se parecía más a un laboratorio. Su misión, que había comenzado cuando aún estaba en la escuela secundaria, era construir un reactor nuclear. David Hahn nació en 1976 en Michigan, Estados Unidos. Desde pequeño fue diferente. Mientras otros niños leían cómics o jugaban a videojuegos, David devoraba enciclopedias, manuales de química y libros de ciencia. Tenía una obsesión: entender cómo funcionaba el mundo. Y no solo entenderlo, sino replicarlo. La fascinación de David por la ciencia fue impulsada en parte por un libro que le regaló su abuelo, The Golden Book of Chemistry Experiments. Este libro, aunque hoy sería considerado peligroso para niños, en su época no tenía las mismas precauciones de seguridad. Leyendo sus páginas, David comenzó a replicar experimentos, a veces con resultados sorprendentes y peligrosos. A los 14 años, ya había fabricado nitroglicerina en su habitación, un experimento que casi vuela su casa. Sus experimentos dejaron quemaduras en alfombras y paredes, e incluso causaron un incendio en el sótano. Ante la presión, trasladó su laboratorio al cobertizo del jardín. David tenía un talento inusual para entender conceptos científicos complejos. Su obsesión creció hasta el punto de soñar con recolectar una muestra de cada elemento químico de la tabla periódica, incluso los radiactivos. Inspirado por su insignia de mérito en energía atómica de los Boy Scouts, obtenida en 1991, decidió construir un reactor reproductor. Un reactor reproductor es un tipo de reactor nuclear diseñado para generar más material fisionable del que consume. David lo comparó con un coche mágico que vuelve a casa con el tanque lleno tras un largo viaje. Quería que su reactor consumiera torio y produjera uranio, un combustible nuclear más fácil de fisionar. ¿Cómo consiguió los materiales? Aquí comienza la parte más increíble. Obtuvo americio de detectores de humo, radio de relojes antiguos con pintura fluorescente, y torio de las camisetas de lámparas de gas portátiles conocidas como sol de noche. También se menciona que consiguió mineral de uranio, compró algunos materiales con sus ahorros y consiguió otros desmantelando objetos caseros o incluso robándolos. Improvisó herramientas de laboratorio con objetos cotidianos como filtros de café y frascos de pepinos. Para obtener información sobre el diseño de reactores, se hizo pasar por un profesor universitario y escribió cartas usando lenguaje técnico. Así consiguió respuestas de organismos gubernamentales como la Comisión Reguladora Nuclear y el Departamento de Energía. David montó su laboratorio en un cobertizo. Usaba bloques de plomo como protección y un contador Geiger como instrumento de medición. Su única protección personal era una máscara de gas y una camisa larga. El cobertizo tenía un cartel escrito con errores ortográficos. Causon. Pronto, el contador Geiger empezó a registrar niveles anormalmente altos. La radiación era detectable a 5 casas de distancia. David se dio cuenta de que había creado un mini Chernóbil. Asustado, decidió desmantelarlo. Una noche intentó cargar todo en el maletero del coche Pontiac de su madre. Los vecinos lo vieron y pensaron que robaba. Llamaron a la policía. Cuando llegó la patrulla, David confesó: el coche era radiactivo. Al principio creyeron que se trataba de una bomba, pero pronto descubrieron que era un reactor casero. Llegaron el FBI, la Guardia Nacional y la Agencia de Protección Ambiental. Se encontraron niveles alarmantes de radiación en el maletero y en el cobertizo. La EPA declaró el sitio de alto riesgo y procedió a su limpieza. Costó más de $60.000. Se encontraron niveles anormales de radiactividad en la tierra del patio.
Aunque le ofrecieron un examen médico completo, David se negó. Temía lo que pudieran encontrar. La exposición prolongada a materiales como el radio es altamente peligrosa. Penetra el cuerpo, se deposita en huesos y órganos y puede causar cáncer. Tras el incidente, intentó alistarse en la Marina y luego en los Marines, pero sin éxito. Su salud mental empeoró. En 2007 fue arrestado por robar detectores de humo. No se probó que quisiera construir otro reactor, pero el temor volvió. Murió en 2016 a los 39 años por una mezcla letal de alcohol, fentanilo y difenhidramina. Su vida terminó en silencio, pero su historia aún resuena. Un genio incomprendido, un peligro público, o una advertencia de lo que puede pasar cuando dejamos que el talento y la obsesión crezcan sin guía. David Hahn, el chico que construyó un reactor nuclear en su jardín, sigue siendo un mito moderno de la ciencia y del caos. ¿Y tú? ¿Construirías un reactor nuclear en tu casa?